Pues tengo la fortuna de tener este libro que me regalaron hace tiempo sobre Mariano Fortuny. Y os voy a hablar un poquito de él y os voy a enseñar un poco el libro. Espero que os guste y, como os digo otras veces, es una forma de conocer a un pintor bueno y famoso, pero no... Os voy contando un poquito sobre su vida y voy enseñando algunas de las imágenes del libro. No todas, porque tiene muchas, pero sí que voy enseñando algunas. Y si la historia tampoco tengo demasiado que contar, pero para que al mismo tiempo vayáis viendo algunos de sus cuadros, para que no os resulte aburrido tener ahí en la primera página. Este es un pintor, como he dicho, del siglo XIX. Era el mayor de 3 hermanos, quedó huérfano con 11 años y lo cría su abuelo y su tío. Como en otros casos, las casualidades de la vida. Su tío era escultor, hacía figuras de cera y de barro, figuras populares, y él pues empieza a ayudarle y empieza de aprendiz con su abuelo. Empieza a colorear las figuras y su abuelo pronto se da cuenta de que este niño pues que tiene talento, y decide apuntarse también en la escuela de dibujo. En esa época, y sobre todo en una familia pobre, pues entró rápidamente de aprendiz en el taller de un pintor de allí. Esta es Cecilia de Madrazo, su mujer. Os voy a enseñar más cerca porque se habla de Fortuny como supongo que os recordará a los cuadros de las playas de Sorolla. Fortuny es anterior a Sorolla, y Sorolla pues probablemente pues tenía ya abierto este camino. Os enseño de cerca. Esto es una acuarela, como veis no está acabada, y ahí parece que hay una figura, o no está acabado, es un estudio. Él tiene, en este libro hay muchos cuadros que son estudios preparatorios para otros grandes cuadros. Os cuento un poco más sobre su vida. Ella sabía dibujar y estaba en la escuela de dibujo, y empieza con este pintor de aprendiz. Pero pronto se dan cuenta de que Reus se le quedaba pequeño, y su abuelo lo lleva a Barcelona. Tenía solo 14 años cuando ingresa en la Escuela de Bellas Artes, en la Academia de Bellas Artes de Barcelona. Allí aprende académicamente pues un montón de técnicas que le hacen ser el gran pintor que luego fue. Esto es uno de sus bocetos. Él preparaba estos bocetos para luego poder hacer unos grandes cuadros. Dibujo a lápiz con acuarela, dice. La cosa es que es un gran acuarelista. Quizás es más conocido por sus acuarelas que por sus óleos, pero son bastante buenas, sí. Pues ellos se van con muy pocos recursos a Barcelona, y él empieza allí en la Escuela de Bellas Artes, en la Academia de Bellas Artes, y al mismo tiempo empieza, como casi todos los niños de la época, de aprendiz a intentar ganar algo de dinero. Y este hombre pues hizo, bueno, todavía era un niño, hizo, como hemos dicho antes, coloreaba esculturas de cera y de barro. Entró también a trabajar con un joyero que le enseñó orfebrería y platería. Entró también con un relojero y hacía con su abuelo artes decorativas, decorados para el teatro, postales, ilustraciones para libros, coloreado de fotografías, que se puso muy de moda en la época. Hacían las fotografías en blanco y negro y le daban luz y las coloreaban. En fin, que desarrolló un montón de oficios artísticos que luego le ayudaron mucho. Por su talento ya había conseguido la beca para entrar en la Academia de Bellas Artes, algo que su abuelo no le habría podido pagar, pero él había conseguido esa beca al mismo tiempo que seguía trabajando. Pero una vez en la academia consigue otra beca y lo envían a Roma a aprender. Él se va con mucha ilusión porque Roma, también París, pero Roma era la cuna del arte antiguo, del Renacimiento. Y allá que se va,
con otros cuantos, se llamaban pensionados. Le pagaban una pensión y el contrato hacía que él tuviese que entregar una serie de cuadros que le encargaban, aparte de los estudios que tenía que realizar allí. Pero a él no le gusta aquello, porque se va a Roma y está copiando grandes cuadros de museos, de temática religiosa, del Renacimiento, y él se aburre. Él quiere pintar lo que él quiera y como él quiera, a su manera. Tiene un concepto un poco más moderno de la pintura de lo que se utilizaba entonces. Esta es su odalisca. De todas formas tiene que cumplir su contrato y allá que se queda un tiempo. Resulta que antes de acabar, pues estalla la guerra de África, del norte de África, y la Diputación de Barcelona lo envía allí como cronista para que haga apuntes dibujos y pinturas, y le encarga unos grandes cuadros sobre las batallas. Era una forma de darle publicidad, de informar a la población, también para sacarlos en los periódicos y de darle una publicidad a una campaña sobre la guerra. Y de ahí vamos a ver algunos de sus cuadros del norte de África. Y él allí, pues sí que aquello sí que le gustó. Se enamora de aquella luz y de aquellos paisajes, detalles, personas, trajes, uniformes. Aunque Fortuny quería establecerse en España y pintar a su aire en su estudio, pues viajó mucho. Ya hemos dicho que se fue a Barcelona, de su Reus natal, luego estuvo en Roma, de Roma se fue a Marruecos. Cuando terminó el contrato allí en Marruecos tuvo que volver a Roma y seguir con sus encargos porque tenía que acabarlo, le gustase o no. Esta es la batalla de Tetuán, uno de los grandes cuadros que hizo allí. Grandes, tan grandes como, ahí tenéis, 2,35. Para esto a la fuerza tenía que tomar los pequeños cuadros y bocetos que hemos ido viendo, porque él no podía hacer esto directamente del natural de una vez. Vamos a ver otro. No era un retratista declarado, pero hacía unos grandes retratos, porque suponemos que, influenciado por todos los oficios que tuvo, se fijaba mucho en los detalles, en la ropa, en las expresiones, en la postura. Este es un fraile mendigando. Y este es otro mendigo de su época de Roma. Y esto a él sí que le gustaba. No le gustaba copiar lo que tenía que hacer, pero sí le gustaba hacer lo que a él le apetecía. Cuando vuelve de Marruecos, en Barcelona hace una gran exposición con cientos de dibujos y pequeños bocetos que traía de la guerra de Marruecos. Y resulta que allí vuelve a ganar otra beca para que siga estudiando, esta vez por Europa. Y va a París y recorre pues los grandes museos europeos. Luego vuelve y se establece en España, pero se ha enamorado de la luz del norte de África y quiere vivir en Andalucía. Y aunque su idea original era Sevilla, pues acaba viviendo en Granada, donde se tira un tiempo. Allí tiene su casa y un gran estudio. Allí él ya es famoso y bastante conocido, y son el resto de pintores jóvenes, bueno, él era joven también, el resto de pintores jóvenes los que van allí a aprender de él,
y él lo recibe en su casa y empieza a vivir una vida que a él le gusta. Pero el destino lo vuelve a mandar de viaje y tiene que volver a Roma a cumplir otro contrato con unos encargos de unos grandes cuadros. Se pasó la vida con grandes encargos, por eso os comentaba que en vida tuvo una gran fama. Era el pintor español más famoso que había en su época. Y claro, pensad que antes, los grandes pintores de antes, si pensáis los más conocidos anteriores, pues Goya y Velázquez, que eran grandes pintores que fueron muy famosos, pero quizás su fama fue después, porque cuando ellos estaban vivos, era, por ejemplo, Velázquez era el pintor de la corte, de los reyes y del palacio. O sea, si Velázquez fue a Roma es porque lo mandó el rey a hacer un retrato a alguien. Y si hacía lo que le mandaban, era un puesto, un trabajador. En esa época, un pintor no era tan famoso. Era, pues, no sé, lo mismo podía ser pintor que podía ser el sastre. Lo que pasa es que uno sabía coser y otro sabía pintar. No se valoraba de una forma o de otra. Era un artesano, un oficio. En cambio, ya Fortuny, pues sí era un gran artista. A los ojos del público, de la prensa. Era conocido también en el resto del mundo y tuvo su fama en vida. Pues fue contemporáneo de los grandes impresionistas franceses, de Monet. Y de hecho hay algunos cuadros que pueden ser de la misma época y del mismo estilo. Este que os he enseñado, que es la portada del libro, se llama Idilio. Y tiene dos versiones. Él hizo esta, definitivamente. Pero primero hizo este boceto, que es el que os he enseñado antes. Está aquí en pequeñito y aquí lo tenéis en grande. Este es una acuarela también. Era tan famoso que puso de moda estos cuadros con un dios que no sé si es Baco de niño o no sé exactamente cuál es. Y se hicieron muchos más cuadros con esta temática. Otros pintores siguieron haciendo este tipo de cuadros. Su pincelada era bastante suelta, aunque tiene bastante detalle. Se llamaba preciosismo a este tipo de pintura con mucho pequeño detalle. ¿Veis? Pero al mismo tiempo es una pincelada bastante suelta. Quizá más suelta que sus contemporáneos. Este es otro de los cuadros de temática árabe marroquí. Vamos a verlo. Animales, tapices, puertas, metales, tejidos, un poco de todo. Aquí tenemos un detalle de ese mismo cuadro. Se llama El vendedor de tapices. Lo que os hablaba de los pequeños bocetos. Son bocetos que él va haciendo para luego montar a veces algún otro gran cuadro. Esto es de su época granadina. Este boceto está menos terminado. Ay, a ver si puedo coger este bien. Lo siento porque no tengo tampoco muchos medios.